Entonces, la puerta, esa puerta que había permanecido cerrada durante años, sin ceder ante empujones, ruegos o lágrimas, finalmente se abrió con un estruendo. La cerradura oxidada estalló contra el suelo. Siguió un silencio. No el de la paz, sino el de la respiración contenida. Kenia se puso de pie lentamente, descalza, temblorosa, y salió. El aire era denso, mezcla de humo y lluvia. La tierra bajo sus pies se sentía distinta, más blanda, como si caminara sobre la memoria llena de nostalgia. El pueblo había cambiado. ¿Qué verdad podría ser tan terrible que deba mantenerse tras puertas cerradas? La gente del pueblo de Omuiri todavía susurra esta pregunta cuando el viento sopla entre los árboles por la noche, trayendo consigo el aroma de viejos secretos y dolor. La pregunta se aferra a la vieja cabaña en el otro extremo del pueblo, la de las paredes agrietadas y la puerta que alguna vez llevó la marca de las cadenas. A los niños se les advierte que nunca jueguen cerca de ella, e incluso los ancianos aparten la mirada cuando pasan, como si el pasado aún pudiera alcanzarlos y reclamarlos. Allí vivía la mujer de la cabaña. Durante años a la mujer de la cabaña, nadie la vio caminar entre los campos de ñame ni reunirse en el río con las otras esposas. Nadie escuchó su voz en el mercado ni la vio encender una linterna en las reuniones comunitarias. Solo se la conoció por susurros y sombras, la esposa maldita le decían. Algunas la llamaban loca. Otros afirmaban que su nombre era Esen, y que durante casi una década fue un fantasma en su propio pueblo. Dicen que no siempre fue así, que alguna vez estuvo llena de vida, con una risa como canto de pájaros y una belleza que hacía que los pretendientes se alinearan más allá de las puertas. Pero todo cambió el día en que se casó con Induka, un hombre tranquilo cuya riqueza e influencia enmascaraban la quietud inquietante de sus ojos. Él le construyó una choza junto a su recinto, prometiéndole privacidad, paz y protección. Pero esa paz pronto se convirtió en silencio, y esa privacidad, en una prisión. La puerta estaba cerrada. Las ventanas, selladas. Nadie hizo preguntas. Los aldeanos no interfirieron. Tal vez por miedo. O tal vez era más fácil creer que ella era peligrosa, tocada por espíritus o maldita con una locura que la convertía en una amenaza para sí misma y para los demás. Era más sencillo así. Más fácil dejarla desaparecer tras la puerta, tras la mentira. Incluso su propia familia dejó de preguntar por ella. Su hermana Alika, antes su amiga más cercana, jamás regresó a buscarla. Los años pasaron. Las estaciones cambiaron. La cosecha llegó y se fue, pero la puerta permaneció cerrada. La voz de Esen se volvió más silenciosa, hasta que incluso las paredes parecieron olvidar cómo sonaba. Los aldeanos siguieron con sus vidas. Pero detrás de esa puerta, el tiempo se detuvo. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué verdad tenía tanto Induka como para encarcelar a su propia esposa? Entonces, llegó el día en que la puerta se abrió con un crujido. No fueron los aldeanos quienes la liberaron. Ni siquiera su familia. Fue el destino. O tal vez algo más oscuro. Induka, el hombre que la encerró, murió de repente. Su cuerpo fue hallado desplomado sobre su escritorio, sin señales de enfermedad o herida. Su muerte fue tan silenciosa y extraña como su vida. Y con el fallecido, la cerradura de la cabaña perdió su poder. Esen salió a la luz del día. Su piel pálida por la ausencia del sol. Sus ojos abiertos y salvajes por el peso de demasiados años de silencio. El pueblo la miraba con atónita incredulidad. Esta no era una loca. Era alguien que había sobrevivido a algo indescriptible. Que estaba sufriendo. Esen al ser libre no gritó y tampoco corrió. Solo caminó, lentamente y con propósito, hacia la casa donde su esposo Induka había vivido alguna vez. La casa donde escribía cartas hasta altas horas de la noche. La casa que contenía la única pista de por qué la había encerrado. Allí fue donde encontró respuesta. Una pequeña caja tallada, escondida debajo de una tabla suelta del suelo en el estudio de Induka. Era extraña, casi ceremonial, con símbolos que no reconocía ni una cerradura que brillaba con un fulgor metálico. Supo de inmediato que no era solo una caja. Era un contenedor de secretos. De silencios. De todo lo que él nunca quiso que ella supiera. Esen vio la llave colgando del cuello de su marido cuando lo enterró. Esen la recuperó en la oscuridad de la noche. Y lo que encontró dentro de esa caja al abrirla lo cambió todo. Una carta. Pero no dirigida a ella. Sino a su hermana, Alika. La que nunca la visitó. La que dejó de escribir. La que desapareció de su vida el mismo día que su marido la encerró. En los días que siguieron, la verdad se deshizo como un paño viejo, hilo a hilo.
Y con ella llegó la comprensión de que su historia nunca fue solo sobre amor o pérdida. Se trataba de traición, del silencio que la gente elige cuando la verdad es demasiado terrible para enfrentarla. Se trataba del costo de la confianza y del precio de los secretos. Así que ahora volvemos a la pregunta, ¿qué verdad podría ser tan terrible que deba mantenerse tras puertas cerradas? Mientras escuchas la historia de Esen, recuerda que en cada familia, en cada pueblo, en cada corazón, hay puertas que es mejor dejar sin abrir, y otras que exigen ser destrozadas. Si esta historia ya te ha atrapado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para conocer más cuentos populares africanos inquietantes, donde la línea entre el mito y la memoria es más delgada de lo que imaginas. El verdadero nombre de esta mujer era Kenia. Ella alguna vez fue la luz del pueblo de Omuiri. Su risa se extendía por los campos de ñame, sus pies danzantes convertían cada festival en una celebración, y sus ojos, llenos de travesuras y calidez, cautivaban los corazones de todos los que la veían. Era el modelo al que las jóvenes aspiraban a parecerse, y el sueño que los jóvenes anhelaban conquistar. Pero eso fue antes. Ahora, cuando la gente del pueblo habla de ella, lo hace solo en voz baja. Sus ojos evitan el estrecho camino que lleva al borde del pueblo, donde se alza una pequeña cabaña solitaria, paredes de barro agrietadas, un techo de paja desteñido por el sol y cansado por los años. La puerta siempre cerrada. La única ventana bloqueada. El silencio a su alrededor, tan denso como el aire húmedo antes de una tormenta. Ahí es donde Kenia vive, o sobrevive, o simplemente se mantiene. Nadie lo sabe realmente. Algunos dicen que se volvió loca después de su boda. Otros susurran sobre maldiciones, sobre espíritus que le hablaron en la noche y la arrastraron a la locura. Algunos incluso sugieren que cometió un crimen antiguo, y que su esposo, Induka, se vio obligado a encerrarla para proteger al pueblo. Pero esas son solo historias. Sombras que la gente usa para explicar lo que no entiende. Porque la verdad, la verdadera verdad, ha permanecido enterrada durante años. La propia Kenia apenas recuerda el momento en que la puerta se cerró por primera vez. Fue después de su boda. Una ceremonia tranquila, a pesar de la alegría que alguna vez la había caracterizado. Ella había imaginado una gran celebración, una en la que los tambores resonaran por las colinas y su hermana Alika encabezara la procesión. Pero Alika había abandonado el pueblo apenas unas semanas antes. Nadie le decía a Kenia a dónde había ido. Su esposo Induka no ofreció ninguna explicación, solo una frase repetida como un mantra: hay cosas que es mejor olvidar. En los días que siguieron, Kenia empezó a cambiar. Hizo demasiadas preguntas. Vagó por donde no debía. Intentó averiguar qué le había pasado a su hermana. Y un día, su esposo Induka la llevó a la cabaña, en las afueras del pueblo. Le dijo que necesitaba descansar a solas, para recuperarse. Que solo sería por un rato. La puerta se cerró tras ella. No se ha abierto desde entonces. Pasaron los años. Las estaciones cambiaron. Los niños que una vez bailaron cerca del recinto se convirtieron en adultos que lo evitaban por completo. Nadie visitaba la cabaña, ni siquiera sus viejos amigos. El único rostro que Kenia veía era el de su marido. Aún joven. Aún fuerte. Aún silencioso. Venía con cuencos de comida, siempre sin decir una palabra, y los dejaba justo dentro de la puerta. A veces se sentaba con ella en silencio, observándola como si buscara algo. Otras veces, simplemente se marchaba. Kenia dejó de hacer preguntas después del primer año. Su voz se había cansado del eco rebotando en las paredes vacías. Dentro de la cabaña, el tiempo era un cruel embaucador. Los días se desdibujaban en noches. Las estaciones se convertían en sombras. Contaba las gotas de lluvia en el tejado o susurraba viejas canciones a las arañas en los rincones, solo para mantenerse cuerda. Construyó su mundo a partir de los recuerdos de su infancia, la voz de su madre, el juego que ella y Alika solían jugar bajo el árbol Udala. Alika, su hermana. Ese nombre se convirtió en su ancla, su única conexión con la vida que una vez tuvo. A menudo soñaba con su hermana caminando por el sendero, llamándola por su nombre, con los brazos abiertos para abrazarla. Pero los sueños siempre terminaban igual. Alika desaparecía en un remolino de humo, su voz robada por el viento. Kenia se despertaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, aferrada a la pequeña cómoda de madera que le había dado como último regalo, antes de su repentina desaparición. Nunca creyó que Alika se hubiera ido por voluntad propia. Eran inseparables, unidas no solo por la sangre, sino por el alma. Compartían secretos, sueños y miedos. No hubo advertencia. No hubo despedida. Simplemente, se fue. Mientras tanto,
La negativa de su esposo Induka a hablar de ello solo profundizó la herida. Kenia sospechaba que él sabía algo. Tal vez incluso era la causa. A pesar del silencio y la soledad, Kenia no dejó que la locura la reclamara. Se aferró a sí misma, incluso cuando los días desgastaron su espíritu como el río desgasta las piedras. Talló marcas en la pared para seguir el paso del tiempo. Recitó viejos cuentos e inventó nuevos. Le susurraba a la luna. Esperaba. Afuera, el mundo continuaba. Los aldeanos evitaban el camino que conducía a su cabaña. Les decían a sus hijos que se mantuvieran alejados de la mujer tras las paredes. Algunos creían que había muerto hacía mucho tiempo, que la figura que veían a través de la pequeña ventana enrejada era su fantasma. Otros sabían la verdad, pero no hicieron nada. El miedo, la vergüenza y la tradición les ataron la lengua. Mientras tanto su esposo Induka prosperó. Su granja se expandió. Su nombre se respetaba en el consejo de la aldea. Nunca se volvió a casar. Cuando le preguntaban por qué, simplemente sacudía la cabeza y decía: el corazón solo puede contener uno. Pero nadie sabía qué clase de amor podía sobrevivir tras una puerta cerrada. Una tarde lluviosa, Kenia se sentó junto a la pequeña ventana, mirando cómo la tormenta pintaba el mundo con rayas grises. Un relámpago iluminó el patio, revelando el árbol udala, demasiado grande ahora, y la maceta rota junto a la puerta. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba dentro de ella. No era ira, ni tristeza. Era determinación. Algo se avecinaba. Un cambio en el viento, una grieta en el silencio. Su corazón, embotado por el aislamiento, ahora latía más fuerte. No sabía por qué. Aún no. Pero pronto lo sabría. Porque la verdad, no importa cuán profundamente enterrada esté, siempre encuentra su camino a la superficie. Y se acercaba el día en que Kenia volvería a cruzar esa puerta. No como una prisionera, sino como un ajuste de cuentas. Lo que no sabía era que la clave de su libertad era la misma hermana que creía haber perdido. El cielo se abrió, como si los dioses mismos se hubieran cansado de contener su furia. El viento rugió a través del pueblo de Omuiri como una bestia herida, arrancando techos, derribando árboles como si fueran haces de mijo. La tormenta no era ordinaria, llevaba el peso de algo antiguo y tácito. Truenos sonaron. El cielo se partió en dos, y un rayo cayó sobre el árbol udala, justo al borde del pueblo, junto a la vieja cabaña. Dentro de esa cabaña desmoronada, Kenia se agachó contra la pared del fondo, abrazando sus rodillas con fuerza. Había vivido muchas tormentas antes, pero ninguna como esta. Las paredes temblaron, como si la tierra misma intentara respirar para exhalar los secretos enterrados en sus entrañas. Una viga se quebró sobre su cabeza y la lluvia irrumpió como una ola. Entonces, la puerta, esa puerta que había permanecido cerrada durante años, sin ceder ante empujones, ruegos o lágrimas, finalmente se abrió con un estruendo. La cerradura oxidada estalló contra el suelo. Siguió un silencio. No el de la paz, sino el de la respiración contenida. Adán se puso de pie lentamente, descalza, temblorosa, y salió. El aire era denso, mezcla de humo y lluvia. La tierra bajo sus pies se sentía distinta, más blanda, como si caminara sobre la memoria llena de nostalgia. El pueblo había cambiado. El camino estaba cubierto de maleza. Las casas se le hacían desconocidas. Los niños que alguna vez conoció ahora habrían crecido o se habrían marchado. Pero sus pies la guiaron hacia adelante, sin pensar. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ir. Tenía que ver cómo se veía el mundo más allá del marco de la ventana enrejada. Y entonces estuvo allí, en la plaza del pueblo. Todo se detuvo. El viento cesó. La lluvia menguó. Y todos los ojos se volvieron hacia ella. Hombres cargando paja. Mujeres con cántaros de agua. Ancianos encorvados bajo los árboles. Todos se congelaron al verla. Cabello enmarañado. Piel ceniza. Ojos pálidos como los de un antílope recién nacido. Una mujer que había desaparecido hace años. Un hombre susurrado apenas al contar cuentos de advertencia a los niños. Y ahora, allí estaba, caminando a través de la tormenta como un fantasma que reclama su lugar entre los vivos. Algunos dejaron caer lo que llevaban. Una mujer gritó y echó a correr. Otros solo miraban, demasiado atónitos para hablar. Kenia sintió el peso de todas esas miradas, pero siguió moviéndose. Sus extremidades, rígidas por el desuso. Su respiración, entrecortada. Sus pasos, obstinados. Llegó al camino principal y giró hacia su antiguo hogar, pero estaba vacío. Desierto. Su esposo,
Induca, no estaba por ninguna parte. Las herramientas yacían esparcidas. El recinto cubierto de maleza. La lluvia golpeaba el techo medio derrumbado, pero no había señales de él. Ni capa, ni sandalias, ni rastro de lucha. Simplemente se había ido, como si la tormenta se lo hubiera tragado. Su corazón latía con fuerza, sin saber si sentir alivio o temor. Se quedó allí un largo rato, la lluvia empapándola hasta los huesos, antes de girar hacia el único lugar que podía recordar, la cabaña de Mama Chibundu. La anciana había sido su vecina en la juventud, una matrona de ojos dulces que les daba rebanadas de papaya cuando las niñas iban a buscar agua. Si alguien la recordaba con bondad, sería Mama Chibundu. Llegó a la cabaña y golpeó débilmente la puerta. Pasó un momento antes de que la cortina se abriera, revelando el rostro arrugado de la anciana. Sus ojos se agrandaron, incrédulos. ¿Kenia?, susurró. Kenia asintió, con los labios apenas capaces de formar palabras. Por favor, no sé a dónde ir. Mama Chibundu la jaló sin decir nada más, envolviéndola en un chal descolorido y sentándola junto al fuego. Pensábamos que estabas muerta, niña, murmuró mientras calentaba un tazón de caldo. Pareces como si hubieras visto el inframundo y regresado. Creo que lo hice, dijo Kenia en voz baja, mirando fijamente las llamas. ¿Dónde está mi marido? La anciana negó con la cabeza. Se fue. Desapareció con el viento, como el diablo huyendo de la luz del día. Algunos dicen que la tormenta se lo llevó. Otros, que huyó. Kenia alzó la mirada. ¿Y mi hermana Alika? Mama Chibundu se congeló. Un largo silencio se extendió entre ambas, roto solo por el crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia en el techo de paja. ¿Realmente no lo sabes?, preguntó con voz pesada. El corazón de Kenia se desplomó. No. ¿Qué pasó?, preguntó Kenia. Mama Chibundu suspiró y colocó el cuenco humeante frente a ella. Alika regresó años después de que te encerraran. Había cambiado. Ya no era la chica de ojos brillantes de la que solías hablar. Nadie sabía a dónde había ido, ni qué le había pasado. Pero cuando volvió, evitó tu recinto como si estuviera maldito. Ahora vive sola, lejos del centro del pueblo. No habla con nadie. ¿Por qué no vino por mí?, susurró Kenia, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. No lo sé, niña. Pero hay más, dijo Mama Chibundu con un suspiro más hondo. Ella regresó con algo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Kenia parpadeó, aturdida. Una niña. Alika tiene una hija. Se parece a ti cuando eras joven. Las manos de Kenia temblaron mientras apretaba con más fuerza el chal a su alrededor. Los recuerdos se elevaron como humo, la repentina desaparición de Alika, el silencio de su esposo la noche en que fue encerrada. ¿Podría ser? Nunca se habló del padre. La gente especuló, por supuesto, añadió Mama Chibundu suavemente. Pero nadie se atrevió a preguntar. Ella se lo guardó para sí misma. Eso es todo lo que sé. Kenia se quedó sentada en un silencio aturdido, con un fuego encendiéndose lentamente en su pecho. La tormenta podía haber roto su prisión, pero también había abierto una puerta a algo mucho más aterrador, la verdad. Lo que sea que ocurrió todos esos años atrás, no fue la locura lo que la llevó a esa cabaña. Fue algo más. Y ahora tenía preguntas. Preguntas que solo Alika podía responder. Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse. Pero en el corazón de Kenia, otra acababa de empezar. La lluvia había cesado, pero su sombra persistía. Los charcos brillaban como secretos derramados, y el aire estaba cargado de preguntas. Kenia se movía por el pueblo lentamente, aún envuelta en el chal de Mama Chibundu, como si pudiera protegerla de lanzas afiladas. La gente ya no gritaba al verla, pero aún se hacían a un lado. Algunos siguen cautelosos, inseguros de si era mujer o espectro. Y luego estaba su hermana Alika. Su nombre salía de las bocas como si fuera alabanza y veneno al mismo tiempo. La llamaban la bendita, la leona de Omuiri. Se había levantado del silencio para convertirse en la mujer más influyente del pueblo. Rica, poderosa, rodeada de sirvientes que obedecían antes de que ella hablara. Su recinto era un santuario vigilado, su rostro, raro de ver, sus palabras, llevadas como evangelio por mensajeros leales. Nadie mencionaba a su hermana Kenia en su presencia. Nadie se atrevía. Era como si su existencia hubiese sido borrada, como una mancha vergonzosa frotada hasta desaparecer. Kenia lo aprendió lentamente, a través de conversaciones entrecortadas y miradas fugaces. Envió un mensaje a Alika 2 veces. La primera, el mensajero regresó pálido y en silencio. La segunda,
La nota nunca fue respondida. Y así, Kenia observaba desde la distancia. Desde el pequeño rincón de la casa de Mama Chibundu, veía cómo el pueblo cambiaba a su alrededor. Todos los días, los carros de Alika rodaban por el mercado, cargados de productos finos traídos de lugares lejanos. Ella tenía el control del comercio, de la tierra, incluso del consejo de ancianos. Su casa era una fortaleza de madera pulida, con cortinas de seda adornadas con latón que brillaban bajo el sol. Había fiestas, celebraciones y relatos de su generosidad. Pero nadie hablaba de dónde había estado durante los años en que Kenia estuvo encerrada. Nadie mencionaba al padre de la hija de su hermana. Las manos de Kenia temblaban cada vez que pensaba en la niña, su sobrina. Una niña que llevaba su rostro. Una niña criada por la hermana que, alguna vez, prometió protegerla. Las preguntas se arremolinaban como torbellinos en su mente. ¿Por qué Alika regresó sola? ¿Por qué nunca luchó por liberarla de ese encierro? ¿Por qué su esposo desapareció el día que la cabaña se abrió? Las respuestas no vendrían fácilmente. Lo sabía. Pero ya no iba a quedarse esperando. Y así, como un cazador acechando entre sombras, Kenia comenzó su búsqueda silenciosa. Empezó con los ancianos, los pocos que aún la recordaban como algo más que un rumor. El viejo Papa Eik, el narrador del pueblo, ahora caminaba con un bastón y hablaba a través de un aliento entrecortado. Le habló de los días en que su esposo cortejaba a ambas hermanas, aunque su mirada se detenía más tiempo en Kenia. Los celos, sugirió, habían echado raíces muy temprano en la hermana de Kenia. Tu hermana siempre fue orgullosa, dijo con voz áspera. Pero el orgullo puede pudrirse en algo más oscuro cuando se riega con envidia. Luego buscó a los guardianes del templo, custodios de viejos cuentos y secretos. La mayoría la rechazó, recelosos de lo que buscaba. Pero una mujer tranquila, llamada Niru, le permitió entrar en la habitación trasera del santuario. Mereces la verdad, susurró, incluso si esa verdad duele y lastima. En ese espacio oscuro entre pergaminos de mitos y linajes, Kenia encontró pedazos de sí misma enterrados en tinta. Uno de ellos relataba una historia casi olvidada, la historia de dos hermanas, una sacrificada para que la otra pudiera brillar. No mencionaba nombres, pero los ecos eran inconfundibles. Hablaba de una hermana tomada por la oscuridad, para que otra pudiera ascender en la luz. Otro pergamino llevaba el escudo de su familia, una luna creciente, ya descolorida. Debajo, una nota escrita a toda prisa. Alika regresa sola. Embarazada. Reclama el favor divino. Se advierte a los ancianos que no cuestionen. Miedo en los ojos de su esposo Induka. Kenia sostuvo el pergamino con dedos temblorosos. Su esposo. ¿Había temido a su hermana o a lo que ella llevaba consigo? Las piezas empezaban a encajar. Su esposo Induka la había visitado con menos frecuencia en esos últimos años. Sus ojos siempre lucían atormentados. Evitaba su mirada. Murmuraba en voz baja al salir de la cabaña. No era un hombre cruel. Al principio no. Pero el miedo cambia a las personas. Y la culpa las destruye. ¿Podría ser que él supiera? ¿Qué ayudó a encerrarla no por locura o posesión, sino porque la había traicionado? Porque su hermana Alika había regresado con un secreto capaz de destruirlos a todos. Y ahora, años después, con el desaparecido, Kenia era la única que recordaba el principio. Dirigió entonces su búsqueda hacia los aldeanos más antiguos, los callados, los que guardaban historias como semillas entre los dientes. Una vieja partera le susurró que Alika había llegado a su puerta en la oscuridad de la noche, embarazada y temblando de rabia. No lloró ni una vez durante el parto, dijo la mujer, con ojos perdidos en un recuerdo lejano. Pero cuando la niña nació, me susurró algo. Ahora la corona es mía. Kenia se fue esa noche con las palabras retumbando en su mente. Regresó a la cabaña de Mama Chibundu con el corazón palpitante, las manos adoloridas por el temblor de la ira y del dolor. Ahora lo comprendía. Algo terrible había ocurrido. Algo más allá de la traición. Su hermana Alika no solo le había dado la espalda. Había orquestado todo. Había ascendido enterrando viva la verdad. Y Kenia ya no se contentaba con permanecer en las sombras. A la mañana siguiente, antes del amanecer, se detuvo cerca de uno de los complejos de Alika su hermana. No para ser vista, sino para observar. Sin saber lo que se encontraría vio a Adase su sobrina, la hija de Alika, una niña elegante y luminosa, danzando en el patio. La risa de la niña atravesó su pecho como una espada. Su rostro, tan familiar, tan parecido al suyo, que no podía ser coincidencia. ¿La niña era suya? O, peor aún,
¿Era el fruto de una unión destinada a borrar a Kenia por completo? La tormenta había abierto más que una puerta. Había arrancado el techo de una mentira cuidadosamente construida. Y ahora, mientras el pueblo se calentaba al resplandor de la lluvia, Kenia se encontraba entre las cenizas de una verdad demasiado pesada para cargar. Pero ella la cargaría. Encontraría la verdad completa, incluso si eso destrozaba lo poco que quedaba de su corazón. El viento susurraba entre las hojas ese día, murmullos bajos y antiguos que parecían hacer eco de las voces en la mente de Kenia. Ya no era la mujer tranquila que había emergido temblando de una choza rota. Algo dentro de ella se había afilado, como una piedra molida lentamente contra otra, dolorosa, inevitable. Cada hilo que había seguido la había llevado más cerca de un tapiz de traición. Pero lo que descubrió a continuación desgarraría los últimos jirones de ilusión. Comenzó en la habitación trasera de la casa de Mama Chibundu. La anciana le había permitido quedarse más tiempo de lo planeado, y una noche, mientras limpiaba un viejo cofre lleno de telas apolilladas y cerámicas agrietadas, la mano de Kenia rozó una pila de libros antiguos, mohosos, quebradizos, atados con un cordel deshecho. En la parte inferior había un diario encuadernado en cuero. El nombre de su madre estaba escrito con tinta descolorida en la portada, Ususuako Esani. La vista le hizo temblar las manos. Se sentó lentamente sobre una estera de paja. El corazón le latía como un tambor de guerra en el pecho. Abrió la primera página. Eran las reflexiones de una madre. Al principio, notas sobre cosechas, oraciones por sus hijas, recetas escritas con letra apresurada. Pero más adentro, a medida que las entradas se volvían más frenéticas, Kenia encontró los bordes de una verdad terrible. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Leyó en silencio. Las páginas le susurraban como fantasmas. Estas decían: Alika lucha contra mí ahora. No acepta el compromiso. Dice que tiene sus propios sueños. Pero hicimos el pacto con la familia de Induka. El precio de la novia ya ha sido pagado. Esta unión debe suceder, o nuestra familia caerá en desgracia. Los dedos de Kenia se cerraron con fuerza alrededor de los bordes de las páginas. Estas decían: Alika hoy vino a mí con un plan. Uno cruel. Dice que Kenia también está en edad de casarse. Dice, Induka apenas reconoce nuestras caras, señalando que Kenia se parece mucho a Alika. Si la ceremonia se hace con la tenue luz de las velas, nadie lo notará. Discutí. Grité. Pero en sus ojos solo vi resolución. Ella lo llama libertad. Yo lo llamo traición. El diario casi se le cayó del regazo. Se le cortó la respiración. La habitación giró. Había sido intercambiada como ganado. No solo por un hombre, sino por su propia hermana. Una vida remodelada por sombras. Forjada con mentiras. Había más escritos. Cada uno sangraba angustia e impotencia. Leyendo el que decía: observé mientras vestían a Kenia con la tela nupcial. Observé cómo Induka se la llevaba, creyendo que era la chica que anhelaba. Alika miró en silencio. Cuando le pregunté si sentía algo, cualquier cosa, solo dijo: ella estará bien. Él es gentil. Kenia dejó de leer y se cubrió la boca mientras un sollozo escapaba de sus labios. Entonces era verdad. Alika la había traicionado. Le había robado su nombre, su futuro, su libertad. Todo para liberarse ella misma de un matrimonio arreglado. Todo para ascender al poder sobre una mentira. Una mentira construida sobre el sacrificio de su hermana. Y Induka, su esposo, lo había sabido todo este tiempo. El diario continuaba. Las letras eran aún más oscuras. Estas decían: ahora hay rumores. Que Kenia habla de manera extraña. Que llora por las noches y no come. Que Induka parece enfermo de culpa. Vino a mí una vez, rogó que le dijera qué hacer. Le dije que debía decirle la verdad. Pero se negó. Dijo que ella se derrumbaría si lo supiera. Dijo que era más amable dejarla caer en la locura. Habían elegido silenciarla. Hoy Alika dijo que se encargaría. Dijo que la mente de Kenia era demasiado frágil. Y la aldea, demasiado curiosa. Dijo que sería más seguro para todos si Kenia se quedaba en un lugar tranquilo, en algún sitio cerrado. Es por su propio bien, dijo. Kenia dejó caer el libro después de leer todo eso. Su visión se nubló por las lágrimas. Su cuerpo temblaba,
no de debilidad, sino de furia. Durante años habían dicho mentiras, Induka, Alika, tal vez incluso su propia madre. Mentiras disfrazadas de protección, de cuidado, pero que no eran más que traición pura y deliberada. Su vida había sido robada, reescrita y enterrada bajo un silencio cuidadosamente tejido. El diario terminaba abruptamente. La última entrada estaba fechada solo unas semanas antes de la muerte de su madre. Kenia terminó leyendo lo siguiente. Temo lo que mi silencio ha engendrado. Alika es irreconocible. Induka camina como un fantasma. Y mi pobre Kenia, que los dioses me perdonen. Kenia dejó de leer, se levantó lentamente, cada articulación dolida por el peso de la revelación. Fuera, el pueblo seguía bullicioso como siempre. Las mujeres del mercado regateaban, los niños jugaban, pero para Kenia, el mundo había cambiado. Caminó por el pueblo ese día, con el diario apretado contra su pecho. La gente ya no la miraba tan abiertamente, pero aún así le hacían espacio. No sabía si por miedo o por culpa. Se paró frente a la casa de su hermana Alika al anochecer. No llamó. Los guardias se movieron para detenerla, pero ella solo los miró. Y ellos, simplemente, se hicieron a un lado. Alika estaba sentada en un taburete tallado, bebiendo vino de palma como si nada hubiera cambiado en todos los años desde que entregó a su hermana a un destino peor que la muerte. Su expresión vaciló cuando vio a Kenia. Por un segundo, un destello de vergüenza atravesó su máscara. Kenia no dijo nada. Simplemente levantó el diario. Las manos de Alika apretaron la copa de vino hasta que se quebró. Ya veo, susurró. ¿Y tú? Respondió Kenia con voz fría y baja. El silencio entre ellas fue pesado e irregular. Alika apartó la mirada primero. Hice lo que tenía que hacer, dijo, casi para sí misma. Me habrían arruinado. Tenía planes. Siempre fuiste más suave. Sabía que él no te haría daño. Kenia rió una vez, con amargura. No sabías nada, dijo. Todavía no lo haces. Alika se giró para irse, sin esperar más palabras. Alika ya había dicho suficiente años atrás. Esa noche, Kenia se sentó bajo la higuera de Mama Chibundu, releyendo el diario a la luz de la lámpara. Y por primera vez comprendió la verdadera forma de su pasado. Su jaula nunca había sido construida por la locura o el miedo. Había sido forjada por la ambición de otro, por la traición escrita con tinta, sellada por el silencio y presentada como destino. Pero ya no. Mañana iría con los ancianos. Leería cada palabra en voz alta si fuera necesario. Reclamaría su nombre. Y esta vez, sería su verdad la que resonara por el pueblo. No susurros. No sombras. Simplemente verdad. El sol estaba alto cuando Kenia regresó a la plaza del pueblo. No lo hizo con miembros temblorosos ni la cabeza inclinada, sino con fuego en los ojos. Caminó por el camino polvoriento como quien despierta de un sueño que le han obligado a vivir. El diario de su madre en los brazos, como un arma. Esta vez no habría silencio, ni verdades ocultas, ni más puertas cerradas. Esperó fuera de la casa de Alika hasta que los guardias se movieron torpemente, sin saber si detenerla o hacerse a un lado. Y cuando finalmente se apartaron, fue con la mirada baja, porque todos habían comenzado a escuchar los susurros. Dentro de la habitación estaba fresco, fragante con hibisco y poder. Alika se sentó en su taburete tallado una vez más, rodeada de muestras de su influencia, regalos de los jefes, brazaletes dorados apilados hasta sus codos, jóvenes asistentes a su entera disposición. Levantó la vista cuando Kenia entró, y despidió a los demás con un simple movimiento de muñeca. Por un momento, solo se miraron la una a la otra. Dos hermanas, una vez inseparables, ahora divididas por años, mentiras y una herida que palpitaba bajo cada respiración. Veo que no pudiste dejar las cosas así, dijo Alika, con un tono entre resignado y cansado. Deberías haberte quedado callada. Era más fácil así. ¿Más fácil para ti?, respondió Kenia, con la voz baja y afilada como una espada desenvainada. La mandíbula de Alika se tensó en una mueca burlona. Hice lo que tenía que hacer. No entiendes lo que significaba en ese entonces. Estaba acorralada. Las dos lo estábamos. No, espetó Kenia. Me ofrecieron. Tú estabas acorralada, sí, pero me arrojaste al pozo para poder salir. La habitación se oscureció ligeramente cuando las nubes cubrieron el sol, proyectando sombras cambiantes sobre los muros. En algún lugar del pueblo, comenzaron a sonar tambores, lentos y deliberados. La gente se estaba reuniendo. La noticia ya comenzaba a extenderse. Alika se puso de pie.
¿Crees que este mundo alguna vez me iba a permitir ser algo más que una posesión, una esposa? Tomé una decisión. Una que me salvó de una vida enjaulada. Construye este poder con mis manos, de las cenizas de todo lo que intentaron convertirme. Lo construiste desde mí, susurró Kenia. Desde mi sufrimiento, de los años que pasé encerrada en silencio y confusión. Sobreviviste, dijo Alika. No gracias a ti, respondió Kenia. Sus voces se alzaron, lo suficientemente fuertes como para colarse por las ventanas. Aldeanos curiosos se acercaron sigilosamente, escuchando desde fuera del recinto. La confrontación ya no era privada. Se volvía pública. Peligrosamente así. Alika se movió al centro de la habitación. Su expresión era dura, pero su voz temblaba. ¿Crees que no cargo con la culpa? Dijo. Cada noche que cerraba los ojos, te veía. Cada fiesta que celebraba, tu rostro me perseguía. Pero no podía deshacerlo. Elegí, y pagué por ello de formas que nunca sabrás. Kenia dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero era firme. No pagaste. Te beneficiaste. Te sentaste en la gloria mientras yo me pudría en una habitación oscura, alimentada como un animal por un hombre que creía que era demasiado frágil para conocer la verdad. Te moviste por la vida entre sedas y oro, mientras yo olvidaba cómo sonaba mi propia voz. El silencio cayó entre ellas otra vez, pero solo por un momento, porque justo afuera las voces comenzaban a alzarse. Yo la escuché, dijo una mujer desde la multitud. Alika la delató. A su propia hermana. Los murmullos crecieron como una ola de escándalo. Alika abrió la puerta ella misma, saliendo al porche para enfrentar a la creciente multitud. Su aplomo no vaciló, pero su voz ya no tenía el dominio de antes. Sí, dijo alto y firme. Tomé una decisión hace muchos años. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo que no deja nada a las mujeres. Se hizo un silencio denso, pesado. ¿Pero a qué costo? Gritó alguien. Te convertiste en lo mismo que temías. Más voces se unieron. Traicionó a su propia sangre. Encerró a su hermana en una choza. Le robó todo, su futuro, su nombre, solo para ascender. Pero no todos se burlaron. Algunas mujeres, especialmente las más jóvenes, miraban a Alika con expresiones desgarradas, atrapadas entre el horror de sus acciones y el asombro por su ascenso. Porque, después de todo, en un pueblo donde las mujeres eran comerciadas como ganado, ¿no había hecho Alika lo que muchas secretamente deseaban poder hacer? Tomó el poder, susurró una chica, desde el fondo de la multitud. No se suponía que lo hiciera, pero lo hizo. Los ancianos, mientras tanto, permanecían con el rostro sombrío. Su silencio era revelador. Se habían beneficiado del liderazgo de Alika, pero ahora la verdad amenazaba con fracturar su control. Alika regresó junto a Kenia. Querías justicia, dijo. Aquí está la verdad. El juicio del pueblo. ¿Estás satisfecha ahora? Kenia dio un paso al frente lentamente. Su voz, más tranquila, cortaba el ruido como un trueno. No, respondió. Porque esto no es justicia. Esto es caos. Te derribarán o te elevarán, pero ningún camino cura lo que rompiste. Entonces, ¿qué quieres? Kenia levantó el diario. Quiero la verdad. Una verdad completa, no susurrada tras puertas, no enterrada en la vergüenza. Quiero que la aldea sepa lo rápido que una familia puede sacrificar a los suyos. Y quiero que digas en voz alta que fui yo quien pagó por tu libertad. Los labios de Alika se separaron, pero no salió ninguna palabra. Luego, suavemente, apenas audible, murmuró. Fuiste tú. Kenia asintió. La gente escuchó algo. Algunos gritaron, otros se quedaron en silencio, atónitos. Kenia no se quedó a escuchar el debate. Se alejó con la cabeza en alto, dejando atrás a la multitud y a Alika. Pero mientras caminaba por el camino polvoriento, su fuerza flaqueó. ¿Qué había ganado realmente? Sí, la verdad había salido a la luz. Sí, el pueblo ahora veía las heridas enterradas durante años. Pero la justicia seguía siendo esquiva, retorciéndose en el aire como el humo de un fuego extinguido hace mucho. Se sentó bajo la higuera una vez más, sola, con el diario en su regazo. Su corazón estaba cansado. Su alma se desvanecía. Había roto el silencio, pero ahora no estaba segura de si algo podría alguna vez arreglar lo que ya se había roto. El aire de la noche estaba cargado de silencio, y Kenia no podía dormir. Su cuerpo permanecía quieto, pero su alma iba a la deriva, arrastrada por algo más antiguo que el tiempo. Cuando cerró los ojos, el mundo no se desvaneció. En cambio,
brilló, cambió y se reformó. Se encontró de pie, descalza, sobre la suave tierra del bosque sagrado. La luz plateada de la luna se filtraba entre las hojas y los árboles, que susurraban nombres no pronunciados en generaciones. Frente a ella estaba el consejo ancestral, formas brillantes envueltas en plumas y la antigua luz del fuego. Sus ojos brillaban con el peso de la sabiduría no contada y la carga de la memoria larga. El consejo ancestral las había convocado a ella y a Alika, no como hermanas, sino como símbolos. Kenia, en su silenciosa resistencia. Alika, en su ardiente ambición. Alika llegó sin protesta, solo con resignación. Ella también había sentido el tirón de los ancestros, la mano invisible del juicio que ningún poder humano podía resistir. El bosque no resonó con ira ni furia, solo con la quietud del ajuste de cuentas. Una voz, no del todo masculina ni femenina, no del todo sonido ni viento, habló. Esta noche, la verdad no solo será contada, será vivida. Una niebla brillante envolvió a Alika. De repente, ya no era su yo presente, sino su yo más joven, de nuevo al borde de un compromiso no deseado. Se vio a sí misma suplicar por escapar. Vio el momento exacto en que nació la idea de reemplazarse con Kenia. Los espíritus la obligaron a sentir cada onda de su decisión. No solo su propio miedo, sino también el dolor de Kenia. Revivió el silencio de la cabaña, la soledad, el lento desvanecimiento de la voz de una hermana en la oscuridad. Lloró mientras cada año pasaba en un instante, con cada latido, la vergüenza se retorcía más profundamente en ella. Entonces, la niebla rodeó a Kenia. Ella ya no era la mujer fuerte que había enfrentado el juicio, sino una niña otra vez. Confundida, traicionada, escuchando el cerrojo de la puerta cerrarse desde afuera. Sintió el suelo frío, el hambre, la quietud enloquecedora, el sabor amargo de preguntarse por qué. ¿Por qué la habían olvidado? ¿Por qué no había venido nadie? Los ancestros no solo la hicieron recordar, la hicieron habitar el dolor, la traición, la soledad tan profunda que ya no necesitaba barrotes para aprisionarla. Cuando todo terminó, el bosque guardaba silencio. Ambas mujeres se desplomaron, temblando, no como adversarias, sino como reflejos la una de la otra. Los espíritus no dijeron nada, permanecieron en silencio, permitiendo que los ecos de sus recuerdos se asentaran en las raíces de los árboles. Entonces, una pregunta fue planteada. No por una voz, sino por la esencia misma. ¿Qué se debe hacer? Kenia miró a Alika. La mujer que una vez la había traicionado ahora estaba arrodillada, con la cabeza gacha. Ya no radiante de orgullo, sino despojada de poder. Los espíritus le ofrecieron dos caminos. Desterrar a Alika al silencio, como ella misma lo había vivido. O restaurar su propio lugar. Tomar el papel de Alika, su influencia, su semilla de poder. Pero Kenia no eligió ninguno de los dos. Se puso de pie lentamente, encontró la mirada de cada antepasado y dijo: no quiero venganza. No quiero un trono tallado en el dolor. Solo quiero que la verdad sea recordada. No oculta, no suavizada. Quiero caminar libre. Y quiero vivir sin cadenas. Hubo silencio otra vez. Y entonces, los árboles suspiraron. El viento cambió. Los espíritus se inclinaron, no como gobernantes, sino como testigos. Kenia y Alika despertaron al amanecer, en el mundo real, una al lado de la otra, bajo la higuera sagrada. El juicio había terminado. Pero la curación apenas comenzaba. Los días que siguieron se movieron como un río después de una tormenta, fangoso, crudo, pero purificador. El pueblo ya no estaba en silencio. Las lenguas que una vez temieron la vergüenza ahora se atrevían a hablar. La gente se reunía, no para mirar boquiabiertos el escándalo, sino para buscar comprensión. Kenia comenzó a caminar por el pueblo. No como un fantasma, no como una prisionera renacida, sino como una maestra. Contó su historia sin ira, solo con la verdad. Se sentó con las niñas bajo los árboles y habló de la traición. Se sentó con los niños cerca de las fogatas y les enseñó el peso del silencio. Les dijo lo que se sentía ser olvidada y por qué debían recordarse mejor. Abrió un espacio tranquilo junto al pozo, donde cualquiera podía venir a decir una verdad que había ocultado. Y la gente vino. Algunos con lágrimas, otros con disculpas, madres con hijas, ancianos con secretos enterrados hace décadas. El pueblo comenzó a verse a sí mismo, no como un lugar de vergüenza, sino como uno de sanación. Alika, una vez temida y venerada, hizo lo que pocos esperaban. Renunció a su lugar de influencia.
Se paró frente a la plaza del pueblo y pronunció las palabras que ningún líder se había atrevido a decir. He pecado. No solo contra mi hermana, sino contra el alma de este pueblo. El poder me cegó. El miedo me endureció. Pero ahora elijo arrodillarme ante la verdad y ofrecer mi lugar a aquellos que construirán. No con silencio, sino con memoria. Renunció a su título. Donó su riqueza para construir una casa de aprendizaje, donde las mujeres pudieran aprender a liderar, y los hombres, a escuchar. Y Kenia no tomó un lugar de burla. Se negó. Caminó entre la gente, no por encima de ellos. Y lentamente, el pueblo comenzó a cambiar. Los niños que una vez susurraban historias sobre la mujer loca en la cabaña, ahora se sentaban a su alrededor con los ojos abiertos, mientras ella convertía verdades en lecciones. El nombre, una vez temido, de Kenia se convirtió en algo más. Una advertencia, una esperanza, una semilla. Ya no la llamaban prisionera, la llamaban guardiana de la verdad. Una mañana, mucho después de que los tambores del cambio se hubieran silenciado, Kenia regresó al límite del pueblo, a esa vieja cabaña que la aprisionaba. La cabaña aún estaba en ruinas, un eco hueco de su antiguo propósito. La puerta había sido arrancada por la tormenta, pero su sombra permanecía en la tierra como una herida que nunca se cerró del todo. Se arrodilló junto a ella, rozando con los dedos la madera rota, y comenzó a cavar. No para enterrar la vergüenza, sino para plantar algo más. Tomó un pequeño retoño de su bolso, joven, verde y tembloroso con la brisa. Lo plantó con sus manos desnudas, presionando la tierra alrededor de sus raíces, como una madre envuelve a un hijo. No era solo un árbol, era una historia viva, un marcador. Cuando creciera, los niños preguntarían qué significaba, y se les diría: aquí es donde terminó el silencio, aquí es donde la verdad creció alta. Se sentó junto al árbol joven durante horas, observando el viento pasar a través de sus hojas. Los pájaros aterrizaron cerca, pero no huyeron. El cielo estaba abierto, y también su espíritu. Cuando el sol comenzó a ponerse, Kenia no miró hacia atrás. Caminó más allá del pueblo, sobre las colinas, y pasó el río. Desapareció en el mundo sin dejar mapa, sin promesa de regreso. Pero su historia permaneció. El árbol creció. La casa de aprendizaje se mantuvo, y su nombre fue susurrado, no con lástima, sino con reverencia. Una nueva generación se levantó, una que supo no intercambiar el silencio por consuelo, una que recordaba el precio de la traición y el valor de la curación. Contaron la historia de Kenia, no como una tragedia, sino como una guía. Y cuando las jóvenes preguntaban qué significaba ser fuerte, los ancianos señalaban las colinas y decían: ella eligió la verdad cuando podría haber elegido la venganza. Y ese es el tipo de poder que nadie puede encerrar. El viento que una vez aulló a través de la choza rota ahora susurraba suavemente a través de las ramas del árbol que Kenia plantó. La aldea, una vez fracturada por el silencio y el engaño, se había vuelto más silenciosa, no con miedo, sino con una especie de conciencia sagrada. El tiempo había avanzado, como siempre lo hace, pero algo había cambiado en el suelo de la tierra, en el ritmo de las conversaciones, en las historias transmitidas bajo las estrellas. Kenia ya no estaba presente, pero su ausencia se sentía intencional, casi divina. Se había convertido en parte de la tradición, su nombre pronunciado como un aliento en el crepúsculo, su legado llevado por aquellos que se atrevieron a recordar en lugar de enterrar el pasado. Su historia ya no era una de prisión, sino de despertar. Y no era solo su propio espíritu el que había sido liberado. Era la conciencia colectiva de un pueblo que, durante demasiado tiempo, había apartado la cara de las verdades incómodas. La traición es una semilla amarga. Y cuando la planta un extraño, duele. Pero cuando la planta la familia, por la sangre, por alguien que una vez acunó tus sueños y te susurró secretos de la infancia al oído, se convierte en algo completamente distinto. No solo quema la carne, llega al alma y corta las raíces que una vez te mantuvieron firme. Ese fue el dolor que Kenia había llevado. No solo los años robados de ella, sino el conocimiento de que la única persona a la que había amado sin cuestionarla la había ofrecido como un cordero para el matadero, todo por una semilla de poder. Y sin embargo, lo que hace que la historia de Kenia sea inolvidable no es solo la crueldad que soportó, sino la elección que hizo después. Cuando los espíritus le ofrecieron venganza, cuando los ojos de la aldea se volvieron hacia ella con furia justa, tenía todas las razones para derribar a su hermana y levantarse en su lugar. Y sin embargo, no lo hizo. Porque a veces, el verdadero poder no reside en elevarse por encima de los demás,
sino en negarse a convertirse en lo que te hizo daño. Ella eligió la verdad. No el tipo de verdad escrita en libros o hablada en reuniones formales, sino el tipo que transforma una comunidad desde dentro. El tipo que exige que se rompa el silencio, no para aplausos, sino para sanar. Ella eligió contar su historia, incluso cuando su voz temblaba. Ella eligió enseñar, incluso cuando las lecciones cortaban cerca del hueso. Ella eligió caminar libre, no hacia una sala del trono, sino hacia lo desconocido, sosteniendo solo su verdad como una antorcha contra la oscuridad. ¿Qué nos deja la historia de Kenia? Nos enseña que a veces el silencio no es paz, sino una forma de proteger las estructuras que oprimen. Que las mentiras más dañinas no siempre son las que se dicen, sino las que decidimos creer, solo para no tener que enfrentar la incomodidad de la verdad. Y que la verdadera valentía no siempre se ve como un grito o una batalla, sino como alguien que se levanta después del abandono, y dice su nombre, en voz alta, con dignidad. El pueblo cambió no porque alguien lo obligara, sino porque una mujer decidió no vivir en las sombras. No solo salió de la cabaña que la encerró, también salió del silencio, del olvido, del miedo. Kenia se convirtió en un reflejo, y cuando su gente se vio en su historia, ya no pudieron mirar hacia otro lado. ¿Y qué fue de su hermana, Alika? No cayó con un estruendo, pero cayó. No se convirtió en una villana, sino en alguien que eligió quedarse, caminar con humildad y cargar con lo que hizo. No pidió perdón con palabras, lo hizo con acciones. Y aunque su redención no fue perfecta, fue honesta. Y a veces, eso basta. Entonces ahora la pregunta es para ti, que estás escuchando. Si fueras Kenia, ¿la perdonarías? ¿Podrías mirar a los ojos a quien te arrebató la libertad y elegir sanar en lugar de destruir? ¿Tomarías el camino de la verdad, aunque duela, aunque te dejes sin nada más que tu nombre? No hay una respuesta correcta. Y tal vez ese sea el punto. Estas historias no existen para darte lecciones. Existen para retarte, para invitarte a mirar hacia adentro, para preguntarte, ¿quién eres cuando todo lo que amas te es quitado? ¿Quién quieres ser cuando puedes elegir entre justicia o compasión? Y si alguna vez te cruzas con alguien encerrado, olvidado, silenciado, acuerda esto. No preguntes por qué está ahí. Pregunta, ¿qué puedo hacer para abrir esa puerta? Porque este cuento, el de Kenia, no es solo una leyenda. Es una verdad antigua. Es un eco de muchas voces que aún esperan ser escuchadas. Y si al escucharlo sentiste un temblor, una punzada, una duda, no lo ignores. Habla. Comparte. Recuerda. ¿Tú qué harías si una traición te robara el mundo? ¿Perdonarías? ¿O prenderías fuego a todo? El día amaneció sin prisa. No hubo señales, ni truenos, ni revelaciones. Solo luz. Una luz nueva, distinta, que se deslizaba por las piedras viejas del pueblo como si también ellas quisieran olvidar. Allí, donde una vez reinó el silencio y la vergüenza, ahora crecía un árbol joven. No pidió nacer en ese suelo marcado por la injusticia. No eligió sus raíces, pero eligió crecer. Y crecer, en medio del dolor, ya es un acto de rebelión. Kenia no fue una mártir ni una heroína hecha de leyenda. Fue una mujer real. Una que conoció el amor, y luego, el olvido. Una que fue traicionada por aquellos a quienes más había amado. Pero no buscó tronos rotos ni coronas caídas. Buscó una verdad que sanara en lugar de herir. Cuando se marchó, no lo hizo con rabia. No dejó ruinas ni advertencias. Solo dejó un vacío sereno. Un espacio en el que cada persona, al mirarse, tuvo que preguntarse, ¿y si hubiera sido yo en su lugar? Porque lo más valiente que hizo Kenia no fue sobrevivir. Fue elegir cómo vivir después. Pudo gritar. Pudo vengarse. Pudo maldecir cada nombre. Pero en cambio, eligió un camino más difícil. Uno donde la verdad se dice en voz baja. Y el perdón no se pide, pero se siembra. No buscó redención en los ojos de su hermana. Y, sin embargo, la miró, y no le cerró la puerta. No buscó justicia en la voz del pueblo. Y, aún así, habló, para que los que vengan después ya no tengan que callar. Porque el dolor no la definió. Su elección, sí. Y eso, al final, es lo que queda. Una historia como la de Kenia no se cuenta para inspirar gloria. Se cuenta para recordarnos que a veces el acto más revolucionario no es romper, sino sanar. No es vengarse, sino soltar. No es olvidar, sino atreverse a recordar, sin odio. ¿Y tú, qué escuchas? ¿Qué harías con una verdad que duele más que cualquier mentira? ¿La enterrarías de nuevo? ¿O la dejarías vivir, aunque queme? ¿La viste? Sí.
Caminaba sin corona, descalza. ¿Y no se ocultó? No. Alzó la mirada, no con orgullo, sino con una humildad que partía el alma. Alika no huyó, no levantó muros, no buscó excusas en los fantasmas de su linaje. Solo dijo, fui yo. Y con eso, se rompió el ciclo. La aldea no vitoreó. No hacía falta. Los mayores bajaron la cabeza. Los niños escucharon. Y el viento, por primera vez en años, no trajo ecos de vergüenza, sino de memoria. Kenia no pidió altares. Pidió memoria. Que nadie tapara la historia con nuevos nombres ni con falsos honores. Pidió que la tierra donde sufrió no fuera olvidada, sino sembrada. Y así fue. Allí donde hubo encierro, ahora hay raíces. No las suyas, sino las de todos. Porque cuando una verdad se planta, no crece sola. No celebraron su regreso con banquetes. Celebraron en silencio, cuando el primer brote rompió la tierra. Y ahí entendieron. Kenia no vino a reclamar un lugar. Vino a abrir uno. ¿Qué dejó atrás? Nada para sí. Todo para los que vienen. Porque el milagro no fue que Kenia sobrevivió. Fue que transformó. Y lo hizo sin ira. Sin condenas. Sin exigir que le devolvieran lo perdido. ¿Y tú, qué escuchas? ¿Qué harías si tu perdón tuviera el poder de cambiarlo todo? Si la verdad que guardas pudiera limpiar generaciones de silencio? Tal vez no sabrás la respuesta ahora. Pero un día mirarás tu propio campo árido. Y tal vez, justo ahí, decidas sembrar algo. Que este susurro llegue a ti como semilla. Que no olvides. Que no calles. Y que, si puedes, elijas también caminar descalzo. No por falta, sino por fe. Dale me gusta a este video si su fuerza te conmovió. Comenta con tus pensamientos, tus respuestas a la pregunta. ¿Perdonarías a una hermana que cambió tu vida por su ascenso? Compártelo con alguien que conozcas que necesite escuchar que la curación es posible. Y suscríbete a este canal para obtener más cuentos populares africanos escalofriantes, emotivos e inolvidables. Historias donde el pasado camina con los vivos y la verdad siempre encuentra una manera de resurgir. Porque, a veces, lo más poderoso que una historia puede hacer es simplemente ser. Si este relato te tocó el alma, no lo ignores. No pases de largo. Hazle saber al mundo que te estremeció. Déjale tu marca. Dale like si la fuerza de Kenia encendió algo en ti. Comenta con tus pensamientos, tus respuestas a la pregunta. ¿Podrías perdonar a una hermana que cambió tu vida por su corona? Comparte esta historia con quien aún cree que sanar es imposible, que no hay regreso después del abismo. Y no te vayas. Suscríbete si quieres más historias que no endulzan la verdad, que te enfrentan a lo que duele y aún así, te dejan con esperanza. Cuentos donde el pasado no se entierra y donde la verdad, por más silenciada que haya sido, siempre resucita. Porque a veces, lo más brutal y bello que puede hacer una historia es sobrevivir. Muchas gracias por ver Relatos Africanos. Dios los bendiga.